izquierda? Primero tiene que ver con tu historia de vida. Mi abuela fue empleada doméstica. Existe dos visiones respecto al asunto de Donald Trump. En el caso del impuesto predial, pues es la pugna de siempre. Te esperas 3 años, no lo incrementas, lo quieres incrementar el primer año pensando que a la gente se le va a olvidar. Pagamos un gobierno de coalición. Oye, PRI, PAN, ustedes tienen 14, 20 diputados. MC, tú tienes 10 diputados. Morena, Verde, PT tiene 14, 20 diputados. Pues entonces hagamos un gobierno de coalición y compartamos el gobierno, pero también compartamos el riesgo. Estamos en una edición más del podcast del Horizonte, La Verdad como es, y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, representante de la coalición Morena, PT y Partido Verde. Gracias, Waldo, por estar aquí. No, gracias a ti por el espacio y feliz año a toda tu audiencia. Lo mejor para este 2025, que sea un año de mucha salud, éxitos profesionales y pues muchas cosas positivas. Que ya estemos mejor organizados, Waldo, porque aquí en Nuevo León, a ver, ¿cuál es tu opinión de Nuevo León con toda esta efervescencia entre el alza a las tarifas del transporte, el alza del predial y el pleito político? Pues mira, primero, el alza del predial, el alza del transporte, refleja lo primero que se refleja es que al ciudadano le traslada las ineficiencias, ya sea de gobiernos anteriores, en caso de alcaldes que van tomando por primera vez el cargo o que van llegando donde hubo un cambio de partido, y en el caso del gobierno del estado el tarifazo pues es de nueva cuenta una ineficiencia administrativa y se la trasladas al ciudadano. Hay que recordar que el gobierno del estado, concretamente el gobernador, hizo 2 grandes promesas de campaña. Una es salirse del pacto fiscal, pues ya ni siquiera es tema, no pasó nada. Y la otra era que iba a resolver el problema de la movilidad sin aumentar las tarifas. Y hoy, si bien es cierto, se reconoce, se han comprado camiones, que también hay que decirlo. Yo nunca he entendido por qué los políticos tienen que ir a China, a Corea, porque hoy fue el gobernador, Rodrigo Medina, fue a comprar unos camiones a Corea que ya ni están, se acabaron por las refacciones. Pero al final de cuentas, bueno, camiones sí ha comprado, pero al final de cuentas estás trasladándole al ciudadano un costo que, en mi opinión, de un sistema que sigue siendo ineficiente, porque no solamente se trata de comprar camiones, se trata de que funcione el sistema, claro, y estás viendo las colas. En el caso del impuesto predial, pues es la pugna de siempre. Te esperas 3 años, no lo incrementas, lo quieres incrementar el primer año pensando que a la gente se le va a olvidar. Creo yo que llegó el momento de ya no trasladarle al ciudadano las ineficiencias, y eso pasa por un proceso de rendición de cuentas. Entonces lo responsable hubiera sido irlo subiendo en el momento y gradualmente. Claro, es que se tiene que crear yo presenté una iniciativa para que el organismo de evaluación catastral sea el que todos los años actualice las tarifas del impuesto predial. ¿Por qué esperarse 3 años? Un organismo externo. Un organismo externo, y que le cobre una comisión a los municipios, pero le quitas al alcalde el costo político de la decisión. Ya no fue él, fue el organismo. Fue el organismo. No, pero aparte, a ver, el impuesto predial actúa en 2 vías. La actualización de valor catastral también te sirve a ti en el sector inmobiliario para que aumente el valor de tu propiedad. Entonces, ahí ha sido ese problema. El conflicto político, llevamos 9 años de conflicto político en Nuevo León. No son solamente los 3 de Samuel, fueron 6 de Jaime Rodríguez, donde el fiscal, el Poder Judicial, o sea, pasaron infinidad de cosas y seguimos atorados en lo mismo. Yo diría, mismo infierno, diferente diablo. Nuevo León se ha atorado en esta división interna, tienes razón, 9 años. Sí, 9 años y 9 años no hemos arreglado la movilidad, no hemos arreglado la contaminación, no hemos arreglado la seguridad. Cuando parecía que las finanzas públicas medio las había resuelto Jaime, pues otra vez están emproblemadas. Es evidente que hay muchas quejas de personas que no están recibiendo ciertos apoyos que da el Estado. Y el agua tampoco lo hemos resuelto, porque vino un meteoro, un evento natural, y llenó las presas, pero seguimos con déficit de agua. Creo que Nuevo León ya se merece serenidad por parte de la clase política, se merece incluso elecciones sustentadas en temas de madurez, de hablar con la verdad, y ojalá podamos cumplirle a los ciudadanos, que es un estado maravilloso, con una población maravillosa, con políticos que realmente tengan visión de estado. Bueno, y justo antes de pasarme para allá sobre visiones a futuro, del tarifazo, como le llaman, yo quisiera preguntarte. Yo escucho voces de los transportistas y de otras áreas que dicen sí se necesita, para que sea costeable y eficiente, se necesita subir la tarifa, pero la gente está enojada porque ve un servicio muy malo.
¿Sí había que subirla, no había que subirla? ¿Tú qué opinas? Mira, es que hay una distorsión. Yo no entiendo, e incluso fue parte del punto de acuerdo que presentamos Judith y yo y hasta de una iniciativa. Yo no entiendo. Tenemos un sistema híbrido. El Estado administra este sistema, lo dan empresarios el servicio, pero el Estado lo cobra. Si el Estado lo cobra, sí vas a aumentar la tarifa hasta 17 pesos. Pero si el Estado no lo cobra directamente el empresario, el permisionario, se va a quedar en 12. Yo pregunto, ¿los camiones del gobierno del Estado andan en terracería? ¿O los camiones del gobierno del Estado no gastan combustible? Me explico. Entonces, cuando se hace esto, pues evidentemente estás ante una práctica monopólica y, en mi opinión muy personal, estás ante una recaudación disfrazada de un servicio. Porque yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el camión que va a seguir cobrando a 12 pesos? No es lo que no me da para entender esta diferencia. Claro que se tiene que actualizar las tarifas, me queda claro, la gasolina ha aumentado, toda esta parte, pero cuando el propio Estado provoca esta suspicacia, pues por eso sucede esto. Pero luego hay otro asunto. La gente, los políticos le apuestan a que a la gente se le olvida. A la gente ya no se le olvida. La gente está muy informada. Hoy un teléfono te permite tener herramientas de discernimiento. Y entonces, cuando tú hiciste una campaña sustentado, cuando eras oposición, te opusiste de manera vigorosa, ¿no? Casi estridente al incremento de las tarifas, y al llegar haces lo que quisieron hacer, tú mismo colapsaste un sistema de transporte. Muchos ciudadanos me han dicho, yo no tengo problema en pagar más, el problema es que estoy 2 horas y media esperando el camión. Pero otros también te dicen, oiga, lo que pasa es que ese incremento a través del tiempo a mí me va a costar. ¿Cuál es la solución del transporte? Primero, tenemos que entender en Nuevo León, todos y todas los ciudadanos, que el transporte es una herramienta de competitividad y el gobierno lo tiene que subsidiar. Yo sé que es muy doloroso y que muchas personas te dicen, ¿cómo? Como cuando vas a Europa y te encuentras con un sistema de transporte subsidiado. Cuando vas a Estados Unidos, pero vámonos a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene hasta sistemas de transporte que ellos han inventado, como el cablebús. El problema es que en Nuevo León entramos en esta pugna a veces donde no se debe de subsidiar. Claro que se debe subsidiar y le conviene a los patrones, le conviene a los trabajadores, a todo mundo le conviene el subsidio porque son herramientas de competitividad, pero debe haber un buen servicio. Claro. Y la otra es, ya hay que hablarlo seriamente, sistemas escalonados. Si todos salimos a trabajar de 7 a 9 de la mañana, pues se colapsa, porque ¿qué pasa entre las 9 y las 12? No van a alcanzar los camiones nunca. No van a alcanzar los camiones, pero sí se pueden hacer sistemas escalonados, eficientes. A mí me parece que lo que ha sucedido, no me parece, estoy cierto, es que no se ha hecho una discusión profunda donde todos los actores entiendan la necesidad de una metrópoli que tiene al 92% de la población en el área metropolitana. Es increíble que teniendo al 92% de la población amontonados en un área metropolitana, tengamos el sistema de movilidad más caro del país. Es ilógico, porque no se trasladan las grandes distancias los camiones cuando los tienes todos en una área geográfica. Aquí tienes a toda la clientela de ese servicio, digamos, ¿verdad? Sí. Podría ser más bajo. Debería ser más bajo. El problema es que no se ha hablado seriamente del asunto y lamentablemente solamente es en contra de la tarifa. Sí, pero ¿y el servicio? Nosotros lo que estamos planteando en una iniciativa federal es que para incrementar el servicio tienes que tener 2 condicionantes. La primera es una revisión de todos los camiones que están en buenas condiciones, si estás dando un servicio. Y la otra es que la actualización tiene que ser gradual, pues, conforme a la inflación. ¿Por qué no se aumentan las tarifas de los camiones conforme a la inflación? ¿Por qué nos esperamos 5 años para dar el ramalazo? Porque la lógica política electoral siempre está atravesada. ¿Ves posibilidad de que se eche para atrás el aumento de las tarifas? No veo al gobernador en esa dinámica, está en sus manos. Nosotros le hemos dado vista a la Profeco porque, aunque la Profeco solamente regula a los privados, aquí estamos ante la presencia de un servicio que regula el Estado, pero que lo otorga un privado, pero que recauda el Estado, y que tienes el mismo servicio que cuando lo cobra el empresario vale 12 pesos y que cuando lo cobra el Estado va a cobrar 17. Eso en cualquier mundo se llama práctica monopólica. Pero pues vamos a esperar a ver si se puede actuar. Pero no, el gobernador no veo ese ánimo hasta el momento. ¿Y los prediales sí tienen que subirse en los montos que están pidiendo? No, es que ese es el problema. Es de nueva cuenta el mismo problema.
pues, que haya un organismo catastral que cobre una comisión a los municipios y que cada año actualice conforme a la inflación o conforme a nuevos proyectos, porque también hay que reconocer, de repente tienes una torre de departamentos nueva que no estaba, bueno, pues se le debe de considerar, pero el asunto es, lo dejas 2, 3 años, 4, 5 años. Se te acumula, entonces el incremento es muy alto. Pero la inflación es del 4 o 5%, no del 30%. Exactamente. Pero el problema es que te cobran la del 30 porque lo acumulan por 4 años que no quisieron cobrar y evidentemente esa parte es más alta que la acumulada. Entonces, aquí el tema es ese, pues, si tú ya tienes claro que tienes que pagar por un servicio o que tienes que pagar un impuesto, pues actualízamelo anualmente. ¿Por qué tenemos que estar en esto? Es más, yo ni siquiera pasaría las actualizaciones del impuesto catastral por el Congreso. Un órgano autónomo, y que el órgano autónomo sea el que todos los años esté conforme a la inflación evaluando los incrementos, ¿no? Transparente y ya, el tema es que está politizado este asunto y a los ciudadanos les duele porque aparte, ¿cuándo se incrementa el catastro? ¿Cuándo se incrementan los camiones? Siempre, después del ciclo electoral. Chéquelo. Pasa el ciclo electoral, el primer año, ahora sí, perdóname la expresión, híncale el diente al ciudadano porque se le va a olvidar para el siguiente ciclo electoral. Para los 3 años. Pero antes de la elección... Nada, no, ¿cómo? Yo quiero al ciudadano, lo protejo, lo cuido. Entonces, ya es un tema recurrente. ¿Cuándo fue el incremento predial? Hace 3 años, después de que ganó Samuel García, hubo un incremento predial. Me opuse, promovían paros por lo mismo. Veníamos de una pandemia y había municipios que cobraban hasta el 50%. Y luego hablas con los alcaldes, es que no lo habían aumentado. Oye, pues entonces sancionemos al que se fue. La ineficiencia es del alcalde que se fue, no del ciudadano. Al ciudadano, ¿no? Es un problema recurrente, pero bueno, pues ojalá y algún día podamos resolver todas estas crisis, ¿no? ¿Cómo le haría Waldo Fernández para darle la vuelta a este pleito? Porque yo veo que ya están tan peleados que para los próximos 3 años no veo que Nuevo León pueda caminar. Mira, yo hablaba antes de las elecciones que quien iba a resolver el pleito era el ciudadano. Sin embargo, el ciudadano pues me dio una cachetada y el ciudadano no lo resolvió legalmente y legítimamente porque no le dio a alguien la mayoría. El Congreso está súper dividido. Está súper dividido. Entonces, el ciudadano nos está diciendo, no, ni todo a MC, ni todo a Morena, Verde, PT, ni todo al PRI, PAN. Vamos a repartir el poder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que yo planteé ya en una iniciativa que presenté al Congreso, que por cierto ahí la tienen dormida, es la creación de los gobiernos de coalición. Somos un estado, el primer estado donde ganó un candidato independiente. Creo que es el único gobernador, no, es el único gobernador independiente de la historia y muy probablemente va a ser el único por mucho tiempo, ¿no? Porque la figura independiente es ya abajo. Pero somos un estado donde ganó un gobernador independiente, donde ganó un gobernador joven de un partido emergente, movimiento, no emergente porque era un partido viejo, pero que le cambió el nombre, era antes Convergencia, se cambió el nombre. Pero aquí no era fuerte. Pero aquí no era fuerte y ganó. Entonces, el electorado de Nuevo León es muy sofisticado. ¿Cuál es el problema? Gana Samuel García, regresémonos 3 años, casi 4 años atrás, gana Samuel García la gobernatura y se sienta a negociar en lo oscurito con actores políticos que ni siquiera están en el Congreso. Líderes, referentes muy válidos de cada partido. O sea, yo no estoy en contra de esos liderazgos, pero ninguno era diputado. Se sienta en una mesa, llegan a acuerdos, transita un primer gobierno, hasta le votan una constitución. Dijeron que era una nueva constitución, cuando no era una nueva constitución, ni siquiera hubo un pacto social para eso. Pero más allá de eso, de repente, ¡pum!, un día se pelea. Y en el pleito dice, el PRIAN me estaba extorsionando con 600 millones. No lo estoy inventando, hay videos, él lo dijo ahí. Y luego empieza a salir que si el fiscal y que si yo le ofrecí, que si el PRIAN me prometió, el PRIAN dice una cosa, el gobernador dice otra cosa. El problema es que estos acuerdos son en lo oscurito. Hagamos un gobierno de coalición. Oye, PRI, PAN, ustedes tienen 14, 20 diputados. MC, tú tienes 10 diputados. Morena, Verde, PT tiene 14, 20 diputados. Pues entonces hagamos un gobierno de coalición y compartamos el gobierno, pero también compartamos el riesgo. Claro. ¿No? Eso ayudaría a resolver el pleito. Totalmente. O sea, reconocer que la gente votó por todos. Exacto. Entonces integrarlos. Integrarlos. Con perfiles. Hay perfiles muy valiosos en el PRI y en el PAN. Hay otros que no. ¿Me explico? Hay perfiles muy valiosos en Movimiento Ciudadano. Hay perfiles muy valiosos en Morena, Verde, PT. Pero también en este gobierno de coalición involucrar a algunos, no a todos,
a un par de personajes también de la sociedad civil, para que en un gobierno de coalición estén todos representados. Porque también de repente tenemos esta idea de entregarle el gobierno a activos que vienen del sector privado y que no entienden lo que es el gobierno. Entonces, esa es la única solución que yo le veo a Nuevo León. Si yo tengo la posibilidad más adelante de ser candidato, puedo participar, yo voy a instaurar un gobierno de coalición. Porque no hay otra. Yo no me voy a sentar como gobernante, y creo que fue el error de Samuel, con alguien que es un líder o un referente de un partido político, pero no está en el Congreso. Entonces compartamos el glamour del ser gobierno. Es bien padre ser gobernador. Yo nunca he sido gobernador, pero es muy padre ser gobernador, ¿no? Pero también no quieres compartir. Y luego ese es el glamour. Pero también compartamos el riesgo, la seguridad. Un gobernador tiene que tener seguridad, tomar decisiones de gobierno, decisiones de Estado. Que falle se lo reclamen a todos también, si están en ese pues gobierno. Pues vamos a estar todos en un gobierno de coalición porque el electorado te lo está diciendo. No le quiero dar todo a MC, todo a Morena Verde PT o todo al PRIAN. Entonces creo que es la única construcción que hay. Y también, lo digo en mi opinión, hemos generado muchos consejos y organismos ciudadanos, etcétera, y cada vez el gobernante tiene una aversión al riesgo, al conflicto. ¿Por qué, por ejemplo, el tarifazo? Uh-huh. Pues lo decide un comité de movilidad. Pues sinceramente me parece que esa determinación debe ser del titular del Ejecutivo y él asumir el costo. Pero se lo trasladas a integrantes de cámaras, de los jóvenes, de las universidades, que finalmente pues, votaron a favor también del tarifazo. Entonces el asunto es, yo en lo personal creo que la única solución posible para Nuevo León, hoy, habrá que ver cómo llegamos en 2 años y medio más, es un gobierno de coalición. Hablando de cómo llegan en 2 años y medio más, digo, ya sobraría preguntarte que si quieres ser gobernador, porque creo que lo has manifestado. Sí. Y, a ver, yo escucho esto, Waldo, que es un análisis lógico, no sé si va a darse, pero que la gente como ya se ha hartado también de PRI-PAN y votó en contra, pero ahora también hay un efecto con MC también de desgaste, que Morena tiene muchas posibilidades, sí, y que muy probablemente tú puedas ser el próximo gobernador de Nuevo León. A ver, primero, como decía Jack el Destripador, vamos a despedazar ese cuestionamiento en 2. Primero, claro, en mi opinión, es la gran oportunidad para Morena Verde PT de ganar Nuevo León. Y tal vez, si no aprovechamos esta oportunidad, no haya otra, ¿eh? O sea, en mi opinión es la gran oportunidad. Porque en Nuevo León la izquierda ha batallado. Se ha sufrido para que la izquierda llegue. El triunfo de Judith y yo es un triunfo histórico para la izquierda de Nuevo León. Le ganaste a Luis Donaldo Colosio. Y ganar el Senado. Pero no fue un triunfo exclusivo mío y de Judith. Fue una serie de cosas. Primero, un gran gobierno de Andrés Manuel, cercano a la gente. Una candidata presidencial que se convirtió en una estrella de rock. Era impresionante, Luis, en las calles cómo nos arrebataban las lonas para llevárselas a su casa las personas. Luego, compañeras y compañeros de los 3 partidos, muchos ganaron, otros no ganaron, pero que con su esfuerzo nos hicieron ganar a nosotros. Y luego, evidentemente, Judith y yo, que abrazamos a la marca, nos pusimos la marca Morena Verde PT, la defendimos, le hablamos a la clase media. Hicimos un trabajo. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero en Nuevo León no todo el mundo está a favor de la 4T o de un Andrés Manuel López Obrador. Se oía mucho sentimiento en contra. Uh-huh. Pero al final de cuentas, nosotros agarramos a la base que sí estaba con la 4T y le pudimos hablar a un electorado que a lo mejor no estaba con la 4T, pero siempre sustentado en el buen trabajo del presidente, la candidatura de Claudia, que fue una gran candidata, los compañeros que recorrieron el estado y luego evidentemente Judith y yo. Ese es un mérito colectivo. Entonces, para mí es la gran oportunidad para Morena Verde PT Nuevo León, siempre y cuando lleguemos en unidad, en condiciones de unidad. Y si no, bueno, también se puede ganar, pero lo mejor sería en condiciones de unidad. ¿Me ven a mí? Pues mira, evidentemente yo claro que quiero estar y el regidor de cualquier municipio del estado, el alcalde, el diputado local, el diputado federal, el senador, pues todos aspiran a ser titular del Ejecutivo. Eso es evidente, ¿no? ¿De qué dependerá? Pues primero de cómo lleguemos a ese proceso electoral, pero también hay otros compañeros que han manifestado su interés y que tienen el derecho legítimo también, como yo, pues de tener esa aspiración. Yo lo que tengo que hacer es, primero, hacer un buen trabajo en el Senado de la República. Yo no le he fallado al electorado de Nuevo León que votó por mí con una plataforma.
Hay un electorado que dice que no está de acuerdo con algunas reformas, pues es válido, pero yo a un electorado le ofrecí esto y se lo he cumplido. Segundo, habrá que ver cómo llega desgastado. Yo ya percibo, no es candidato una persona, es candidato a la coyuntura. ¿Qué va a querer el electorado en la siguiente elección? Pues yo en este momento no creo que quieran a un joven gobernador. Creo que van a querer a alguien con canas, por eso me estoy dejando el pelo blanco. No, pero lo que voy es... ¿Cuántos años tienes, Waldo? 53, pero me gusta decir que 35. No, 53 años. Sí, pero también llegas con una madurez. Es diferente que tener 30 y tantos. Exacto, ¿no? Pero también veo que muy probablemente habrá que ver si primero la primera competencia es interna, es el género. Es la interna, tienes que ganar la interna. No, pero es el género. Bueno. Porque no se juegan, si mal no recuerdo, se van a jugar entre 15 y 16 gobernaturas. En el 27. En el 27. Entonces, tiene que ser una mujer, un hombre. Una mujer y un hombre. Entonces habrá que ver el género. Hay compañeras, mujeres que mi propia compañera Judith se ha manifestado, por ahí Clara Luz también ya ha hecho lo propio. Sí. Son cuadros valiosos. Entonces habrá que ver en el acomodo nacional el problema de ser la primera fuerza política del país, que es Morena. Hablo en este caso individualizando a Morena. Obviamente vamos a ir en coalición Morena, Verde, PT, pero de esa primera fuerza pues es que van a entrar en el tablero nacional factores de otros estados que pueden influir en Nuevo León. Y yo también creo que la valoración que tendrá que hacer la coalición es, a ver, la coyuntura de Nuevo León, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué género? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Qué tipo de mensaje? Y eso pues todavía falta un ratito. Pero de que me voy a inscribir, ¿no? Al proceso si es que se abre una encuesta. Claro. Ahora, también escucho este argumento, ¿no? Más allá de si las políticas de la 4T están siendo verdaderamente muy socialistas o no tan socialistas, porque también lo cierto es que a las grandes empresas creo que les ha ido mejor que nunca en este país, pero hay gente que dice, si tenemos aquí gobiernos de Morena, pues también eso va a ayudar a que de la federación haya más diálogo y los apoyen, para que le vaya bien a Nuevo León. Mira, le ha ido muy bien a Nuevo León con Morena. O sea, le ha ido bien ahorita. Le ha ido muy bien es más, vino el presidente Andrés Manuel y casi metió el pecho por Samuel en un conflicto de ingobernabilidad. Pero el acueducto El Cuchillo, casi 16 mil millones de programas anuales, de programas sociales a la gente de Nuevo León. Que hay que decirlo, muchas de las personas que reciben la pensión de adultos mayores en Nuevo León es derivado de injusticias que se les cometieron a través del tiempo. Las personas que nos están viendo, que fueron guardia de seguridad, que trabajaron en alguna constructora, en alguna empresa, que de repente recibían su salario en efectivo y que al jubilarse se dieron cuenta que no estaban dados de alta con su salario nominal, pues les tocaron pensiones de miseria, perdóname la expresión. Entonces, eso también ha ayudado al Estado. Yo no hablo de socialismo, yo hablo de humanismo mexicano. Y yo creo que lo que se ha estado haciendo ha sido en beneficio de la población. Sacar a 9 millones de personas de la pobreza es un hito en el mundo económico. Entonces yo sí veo que va hacia allá. Creo que hay una parte del electorado que no quiere propiamente, no les gusta este asunto de los programas sociales, pero en buena medida están sustentados en poco conocimiento de los mismos. Te voy a poner un ejemplo. Es que jóvenes construyendo el futuro le dan dinero a chavos que no hacen nada. No, para tú recibir el dinero de jóvenes construyendo el futuro tienes que estar trabajando en una empresa, que la empresa es la que te mete al programa y te pone a trabajar y te enseña un oficio. Yo no te puedo contratar, bueno, no eres joven tampoco, si eres más joven que yo, pero no eres un joven construyendo. Yo no te puedo contratar a ti individualmente, es a través de una empresa. Te enseño un oficio. Y mucha gente se queda con la idea de que están recibiendo dinero por nada. No, tienes que ir a trabajar y es por un periodo determinado. Entonces, si hay algún asunto donde la desinformación ha permeado. El AIFA, ¿no? Vas al AIFA, es un aeropuerto de primer mundo. Yo vuelo por el AIFA, en 45 minutos estoy en Polanco. Si quien ha ido al AIFA me ha dicho que está impresionante. No. Pero los otros aeropuertos, incluyendo el de Monterrey, híjole. Sí, bueno, tenemos un sistema aeroportuario que está rebasado por la demanda, evidentemente, pero muchos están concesionados a terceros. Pero yo lo que me refiero es que sí hay muchos asuntos de dogma y de mentiras que a lo mejor ha sido un error de nosotros no poderlos traducir correctamente a las personas. Pero cuando yo me siento con ellos y les empiezo a explicar y les digo, oigan, pues es que está así,
muchos cambian de opinión. Esto que te acabo de decir, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que está... o la gente utiliza términos peyorativos para expresarse de los jóvenes y está mal. Porque yo no estuviera aquí sentado el día de hoy si mi madre no hubiera tenido una beca. Mi madre viene de la extrema pobreza y nos llevó hasta la clase media. Entonces yo soy producto de la movilidad social gracias a una beca. Yo tuve una beca toda la vida. Si no, a lo mejor hubiera sido más. Exacto, pero o sea, sí se necesitan para ciertas cosas. Claro, se necesita. Entonces yo creo que tenemos que dejar un poco de lado esta parte. No quiero hablar de egoísmo, pero sí de no documentarnos bien. Como también como gobierno tenemos fallas, o sea, sin duda. Pero yo creo que las cosas positivas no se han podido interpretar bien en una parte del electorado de Nuevo León. Ahorita que mencionabas de tu historia, Waldo, me gustaría preguntarte un poco más sobre ti. Creo que la gente te conoce, pero para conocerte más, porque si eres un perfil muy peculiar, eres empresario y estás en Morena, que muchos creen que eso no se mezcla. De hecho, tengo una anécdota. ¿Por qué elegiste Morena? ¿Por qué elegiste la izquierda? Tengo una anécdota muy buena. Vino la presidenta en campaña. Ajá. Y no sé si te acuerdas que escaló. Estuvo con Mauricio Cantú, el candidato de Monterrey, y fueron a hacer un rappelling. Yo no conozco mucho de deportes extremos. A mí el único deporte extremo que me gusta es el ajedrez y me quiebro la pierna. No, yo no. Y entonces me pregunta la presidenta, oye, ¿por qué no fuiste al rappelling? La verdad es que pues, no me habían invitado, o sea, pero de todos me dije, no, es que a mí no me gusta eso, presidenta. Dijo, ¿no te gusta la adrenalina? Claro que me encanta la adrenalina. Soy de Morena y tengo amigos en San Pedro, ¿no? No, ¿por qué soy de izquierda? Primero tiene que ver con tu historia de vida. Mi abuela fue empleada doméstica. Como muchas mujeres mexicanas, tuvo que criar a una niña sola. Una hija única. Una madre que mi mamá fue muy dura. Fue extremadamente dura conmigo. Lo digo orgullosamente, porque yo estoy aquí porque fue muy dura con la disciplina. Pues entonces, mi madre pudo haber sido de las primeras abogadas graduadas en la UNAM, pero no le permitió un tío, porque pues, mi abuela era madre soltera, no estaba mi abuelo, no le permitió irse a estudiar a la Ciudad de México. Entonces le trunca su desarrollo, pero era una mujer con una inteligencia excepcional. Pero entonces tú todos los días estás escuchando la historia de donde tu abuela te platicaba que llegaba, casi como tenía patrones buenos siendo empleada doméstica, pues también había patrones que te despertaban a las 2 de la mañana a desayunar, etcétera. Luego tu madre te platicaba cómo una beca le permitió salir adelante, cómo conoció a alguien así. Luego mi papá, un español que adoptó a este país como suyo, campesino, hijo de campesinos españoles. Cuando yo conocí... Sí, como muchos españoles que llegaron sí, así. Cuando conocí la aldea de mi papá, pues entonces evidentemente yo no puedo traicionar mis principios de dónde vengo. Sí, a mí me tocó la movilidad social, me tocó ser empresario, me tocó que me haya ido bien, relativamente, ¿verdad? Tampoco soy millonario, pero bien económicamente. Pero yo no puedo traicionar mis orígenes. Pero la otra es que yo sí entiendo la injusticia. Yo sí entiendo lo que cambia un programa social la vida de las personas. Vengo de desayunar con unas personas ahí. Y te hablaban de los programas sociales. Y cuando les explicas la importancia de un adulto mayor recibiendo una pensión, porque tiene una pensión del seguro de 1,200 pesos, porque el patrón no pagaba los impuestos, pues entiendes muchas cosas. Entonces, yo milité, bueno, no milité, yo ingreso a la política por el PRD. Sí. Que mis compañeros de Morena se van a enojar, pero pues finalmente Morena es una transfuga muy importante. Claro. Hay otros morenistas puros, si hay que decirlo, pero es una transfuga de muchos cuadros del PRD. Bueno, nuestro cuadro más importante del movimiento moralmente, que es Andrés Manuel, venía del PRD. Sí, claro. O sea, no puedes negar la historia. Entonces, yo estaba instalado en la izquierda. Llego al gobierno de Jaime, un gobierno también contestatario, de izquierda, en un acuerdo incluso con la propia federación, con el presidente Andrés Manuel, para tratar de que le vaya bien a Nuevo León. Estuve bien con un periodo con él, pero siempre he estado instalado en la izquierda. Pero la izquierda no es el comunismo ni el socialismo. Eso no tiene nada que ver con México o con la izquierda mexicana. La izquierda mexicana es una izquierda que prolifera el humanismo. En un país con tantos millones de pobres, no podemos no tener buen corazón y darle a la gente la oportunidad. Oye, es que la pensión se la gastan, pues que se la gaste. Yo
Ya no tengo a mi madre, ni a mi abuela, ni a mi papá. Pero yo, pues, dentro de mis posibilidades, les daba un dinero mensual. Y en algún momento, oye, pues es que con ese le da al hermano. Estas historias, ¿cuántas familias no la habrán escuchado? Y decir, sí, tú se lo estás dando a ella. Porque lo más importante en el humanismo mexicano es el libre albedrío. La posibilidad de que cada quien tome la decisión de lo que quiere hacer con su vida. Porque si te voy a dar algo condicionado, algo, pues entonces ya no te estoy ayudando a que tú tengas la posibilidad de discernir. Y esa es la parte que a mí me sorprendió y me agradó mucho de la izquierda cuando la entendí. Cuando yo me voy a México, yo trabajé un rato en la Procuraduría General de la República en el primer año de Vicente Fox, y empiezo a hablar con los líderes de izquierda y empiezo a ver que ni son comunistas, que ni es socialismo, que es un asunto de humanismo, es un asunto de oportunidades. Yo he estado en Chiapas, en Guerrero, en lugares donde la pobreza está ahí presente, pero también hay lugares en Monterrey, sí, claro, donde está una pobreza que te quedas sorprendido. O sea, no es lo mismo el Nuevo León fuera de San Pedro. Claro. Entonces, México necesitaba oportunidades. Yo le hago una reflexión que le hice mucho en campaña, y no sé si te la hice a ti alguna vez. ¿Qué hubiera pasado si en la pandemia no hubiera habido programas sociales? Tal vez hubiéramos tenido un estallido social, ¿eh? En Estados Unidos fue mucho más devastador, creo yo, en la economía que aquí. Claro. Porque aquí el mercado interno se mantuvo gracias a las pensiones. Entonces, por eso para mí la izquierda, lo que representa la izquierda somos liberales por convicción, pero humanistas. Y entonces, pues si tú ves mi historia de vida, yo durante muchos años he hecho mucha obra altruista. Tuve un asunto con mi hija más chiquita que me acercó con las personas que tenían espina bífida. Las enfermedades entran como ladrones a tu vida. Nadie está preparado para una enfermedad de uno de sus hijos, ni de la propia ni de los padres, pero cuando llega es devastador. ¿Qué edad tenía tu hija? Mi hija, cuando estaba en el 7º mes de embarazo, la más chiquita, Mariana, que hoy tiene ya 18 años, la mando un saludo, nos damos cuenta que tiene espina bífida. Afortunadamente el cuadro salió adelante y todo, pero entonces yo tuve contacto con lo que es la espina bífida y entendí lo que es una vida con discapacidad. Mi hija no está en esa situación, pero conocí a muchas personas. Entonces llegan estas enfermedades. Mi hijo le dio cáncer a los 23 años. ¿Cómo le explicas? Tienes que prepararte. Y entonces por eso hablo yo del humanismo. Sí es importante entender que vamos en un tren en esta vida y que cuando lleguemos a la última estación, lo importante es voltear en cuántas estaciones me paré y en cuántas estaciones pude tocar la vida de las personas. 1, 2, 5, 10, 50, pues dependerá, pero que tocaste la vida de las personas. Y para mí eso es el humanismo. Bueno, y aquí en la tradición de las empresas regias ha habido también esta tradición de humanismo en términos de... Aquí se inventó... El Infonavit. Exactamente, la vivienda para los trabajadores, apoyos sociales. El seguro social. El seguro social. Inició aquí, sí, pero el problema ha sido que en este asunto de dogma se confundió el comunismo, que nada tiene que ver con México, con esta parte de lo que hacen los propios empresarios. Pues, a ver, dime tú si no hay algo más socialista que un patrón dándole un dinero a un trabajador, que un trabajador aportando dinero para que entre todos comprar una vivienda. Si fuéramos hablando de socialismo, pues estás estatizando algo. No, no es socialismo, es humanismo. O sea, si gana Morena aquí no nos volveríamos Venezuela. No, hombre, para empezar no somos país, aunque andan por ahí unos güeyes sacando firmas, no. Pero bueno, pero no para... A ver, yo te voy a decir algo. Si gana Morena, Verde, PT, Nuevo León, vamos a estar ante la presencia de gobiernos maduros. Porque todas las personas que suenan, que andan por ahí, ninguno me parece que tenga apetitos que no pueda controlar. Hablo de apetitos económicos. ¿Me explico? Sí. O sea, las compañeras que quieren ser candidatas, y hay incluso las que no, al menos públicamente no se han manifestado, pues yo no veo a nadie obsesionado con el hecho de llegar y la riqueza. No. En el caso de los compañeros hombres igual, somos personas, todos se van a enojar algunas, ¿verdad? Las mujeres a lo mejor ya rondando arriba de los 50 años o cercano a los 50 años, que ya tenemos cierta madurez emocional, pero sobre todo... Y que entienden a los regios, ¿no? Y que entendemos... Tú puedes tener diálogo con empresarios o también con... Sí, la ironía es esa, que siempre estando yo en la izquierda,
Me parece que no había y no hay tal vez todavía ningún político que tenga esta buena interlocución con la clase empresarial como soy yo. En el propio PRD me daba risa porque Juan Pablo Castañón, siendo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me hablaba a mí para consultarme cosas, y andando en el PRD. Hoy mismo me llevo muy bien con Paco Cervantes, Alejandro Malagón, de Concamín, los empresarios de las empresas importantes, la gente del Consejo Nuevo León. O sea, no, la izquierda no es, insisto, no es socialismo comunismo, es humanismo. Y es la posibilidad de ayudarle a muchas personas. Y eso creo que para eso es el gobierno. Oye, Waldo, ahorita porque salió. ¿Y tú qué piensas de esa idea de quienes dicen que Nuevo León se independice? Pues mira, de entrada, el que se independizara Nuevo León nos generaría ahora sí un problema de aranceles, ¿no? Primero, no estamos en condiciones de ser nación. Nuevo León, probablemente el 95 o 90% de la riqueza de Nuevo León está fuera del estado. Vámonos a poner un ejemplo de una empresa que vende refrescos, de las dos que tenemos en Nuevo León. ¿Cuántas plantas hay en Nuevo León y cuántas plantas tiene fuera del estado? El país. Y si le vendieras ese producto al resto del país ya con impuestos, ya no te va. Pues ¿dónde está la riqueza, no? Claro. Entonces, creo que los movimientos separatistas siempre terminan mal. Creo que si vas y le preguntas a alguien, la pregunta es, de hecho, yo no entiendo el Instituto Estatal Electoral cómo autorizó eso, porque la Constitución es muy clara. No puedes hacer consultas que violen el pacto federal, aquí estás violando el pacto federal, o que violen el tema impositivo de impuestos. Pero bueno, pues me parece que es la negligencia del instituto, falta que consigan las firmas y lo tendrá que validar el Poder Judicial del Estado. No creo que lo validen, pero vamos a pensar, pues sí, si tú vas y le preguntas a un ciudadano, oye, ¿no quieres que Nuevo León sea país? Pues es una pregunta muy, muy infantil, ¿no? ¿Me explico? Pues en realidad es una idea chabacana. Pues sí, es una idea chabacana. La verdad sí, es una idea chabacana. Iba a decir una cosa muy fea, pero no puedo porque estamos en las cámaras, pero termina en nada, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es eso. O sea, yo no entiendo esa parte, pero mira, es importante que en las democracias se garantice la libertad de expresión hasta de esas ideas. Entonces, bueno, pues claro, que hagan su consulta, ¿no? Claro. Pues, Waldo Fernández, gracias por permitirnos conocer tu manera de pensar en torno a lo actual, en torno a lo que sigue y en torno a ti, para seguirte conociendo más. Y pues vamos a seguirte muy de cerca, ¿verdad? Por favor. El trabajo ahorita en el Senado. Que me faltó un punto, si me permites. Sí, claro. Viene Trump. ¿Qué rol se puede jugar desde el Senado y qué perspectivas ves para el país? Pues hay un chiste ahí que hacen en Morena Verde PT. Dicen que me siguen los problemas porque soy presidente de la comisión del TEMEC. Entonces me va a tocar el tema del presidente Trump. Mira, primero, existe dos visiones respecto al asunto de Donald Trump. Una parte de los comentaristas de la comentocracia, de los opinólogos de los medios de comunicación, tienen una visión. Y otra parte es la realidad que estamos viviendo en el gobierno. Yo no estoy en el gobierno, en el Senado y en los que nos va a tocar jugar. Voy a poner un ejemplo. Va Trudeau a ver al presidente electo, Donald Trump. Recién que todavía no era presidente, era presidente virtual, no electo. Lo acaban de designar hace 3 días el Congreso de Estados Unidos como presidente electo, esa figura. Yeah. Pero va y lo ve a una fiesta a Mar-a-Lago. Y una parte de la comentocracia dijo, muy bien, Trudeau lo logró, lo que no está haciendo la presidenta, que se está viendo pasiva. Él, ¿dónde está Trudeau? Ya ni siquiera va a poder buscar la reelección como primer ministro porque no le fue mal, le fue pésimo. ¿Por qué? Por la desesperación de ir a tratar de negociar con alguien que ni siquiera tiene la investidura. No, claro. Hasta se burlaron de Trudeau ahí. No, ya lo quieren anexar a Canadá. Claro que es el presidente de los Estados Unidos y va a ser el presidente el 20 de enero, pero es muy diferente la figura del presidente con la investidura, cuando ya tiene que tomar decisiones de Estado, a la figura del presidente que de alguna manera no tiene ningún tipo de responsabilidad aún. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que ser muy prudentes en esta revisión. Nosotros no podemos salir a hacer extrañamientos de carácter personal con el presidente Trump. Nos podrá gustar lo que dice o no. Creo que incluso a veces ofende al pueblo de México, pero finalmente él representa un electorado que le dio en un sistema democrático imperfecto, porque no, aunque él sí ganó la mayoría y la mayoría de votos electorales, a diferencia de muchos presidentes que votaron por él.
Luego, si hay una estrategia, claro que tenemos una estrategia, el Senado va a tener un rol determinante, el Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, la presidenta tiene una estrategia, pero pues si la revelamos con un tipo que tiene libros de negociación, pues evidentemente le estaríamos diciendo cómo nos duele en la revisión que se viene del tratado. Pero yo le quiero decir algo a los ciudadanos, somos a veces rehenes de nuestras palabras. La última frase, cuando el presidente Trump, no la tengo en el sentido literal, pero en el fondo él dijo lo siguiente cuando el TEMEC dijo, estamos ante la presencia del mejor tratado que se ha firmado por los Estados Unidos. Sí, porque este TEMEC él lo creó, él lo propuso. Él lo creó, entonces él no puede ir contra su propia creación. Si tú te fijas, él no está hablando propiamente del TEMEC. Él está hablando de problemas que no tienen que ver con el TEMEC, sí tienen que ver con la relación bilateral, la inseguridad, la migración, pero él no está hablando hasta este momento propiamente del TEMEC. Quienes dijeron que nosotros somos el patio trasero, originalmente fueron los canadienses, que ahorita ya se les complicó a ellos el TEMEC. Entonces yo lo que le diría a la gente es, primero hay que ser prudentes, pacientes, habrá que llegar, habrá que ver qué quiere hacer el presidente Trump, porque la revisión es hasta el 26. Veo pocas condiciones de que lleguemos hasta el 26. Creo que va a querer revisar antes. Antes, ¿no? Pero las presiones a las que está tratando de someter al país no son propiamente del TEMEC. Yo estuve en Ottawa y allí estuvieron el presidente de la Cámara Manufacturera de los Estados Unidos, que tiene 300 de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. El presidente de la Cámara Manufacturera de Canadá y Alejandro Malagón de Concamín. Y todos tienen claro que el TEMEC ha sido valioso para los tres países. Pero voy a algo más, y se lo digo a los ciudadanos de Nuevo León y del país. Como latinos, nosotros tendemos a romantizar las relaciones. Somos amigos de los americanos, los tres alegres compadres, esa caricatura, perdón, ya iba a decir, no, pues tienen convenio con ustedes. Bueno, de esa caricatura que salía por ahí de dibujos animados, ¿no? Los tres alegres compadres y todo. Las relaciones entre los países son de intereses. El presidente Trump, a partir del 20 de enero, su principal interés va a ser ver por el interés de la gente de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde que asumió el mando, su principal interés es ver por el interés de los mexicanos. Y así lo hará el próximo primer ministro o la próxima primer ministra de Canadá. Entonces, lo que tenemos que entender es, ahora, si en el proceso se acomodan los intereses de las tres naciones, qué bien, va a ser una revisión que va a tener sus altibajos, va a ser ríspida, pero estamos tan integrados que es muy difícil que no vayamos a terminar en buen punto. Pero adicionalmente a eso, yo lo que le he estado diciendo a muchas personas en los Estados Unidos es que México no es un socio comercial de Canadá y de Estados Unidos. México es un socio estratégico. Si ellos quieren acabar con la amenaza de una economía como la China, tienen que permanecer en esta integración de este mercado regional. Equipo. Somos estratégicos. Y entonces creo que por ahí yo estoy muy tranquilo de que vamos a llegar a muy buen puerto, porque tenemos a una gran presidenta, a un gran secretario de Economía, a un gran canciller, pero también tenemos a un gran Senado de la República que va a acompañar y va a meter la pierna cuando sea necesario, sin establecer la estrategia, porque pues si no, vamos a perder ahorita la oportunidad de lo que estamos armando. Por sus personalidades y por la posición política que representan, ¿ves una potencial buena relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Mira, tiene que haber una buena relación cuando compartes la frontera territorial más grande del mundo con ellos. Tiene que haber una buena relación cuando tenemos una agenda binacional que nos afecta a nosotros. Fentanilo. El fentanilo tiene dos historias. En México estamos viendo la historia de los enfermos por el fentanilo, que si el fentanilo llega por México, llega por Canadá, viene de China, etcétera, que si los cárteles, etcétera. Pero lo que nadie ha visto de la historia del fentanilo, véanlo en las plataformas. El fentanilo es una fabricación de las farmacéuticas norteamericanas. Ellos crearon este mercado que cuando el gobierno se da cuenta de su deficiencia del sistema de salud, retiran los productos, pero entonces ese mercado lo abastece alguien, los chinos, los alemanes, los mexicanos, los canadienses. Al final de cuentas esa es la gran discusión. Mientras haya demanda va a haber oferta. Pero es un problema que hoy se vuelve
binacional. Entonces tienes que tener una buena relación con el presidente Trump. Pero ojo, las buenas relaciones entre los países no se basan en ir a comer con un presidente y tomarse la foto. Las buenas relaciones entre los países se basan en políticas públicas alineadas para el beneficio de las dos naciones o de las tres, en este caso con Canadá. ¿Va a haber una buena relación? Sí, pero es una buena relación sustentada en la vida institucional. No confundamos una buena relación con estarnos tomando un café. Digo, yo no, ¿verdad? La presidenta con el presidente Trump, también saliendo en fotos, giras. Esa no es una buena relación. La buena relación se da en el respeto a la soberanía, el respeto a las instituciones y el respeto a las naciones. Y hacia allá la tenemos que encaminar. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos. Cuando ahorita que la gente escucha este podcast, probablemente ya tomó posesión Donald Trump, pero pues seguiremos comentando al respecto, claro, para ver cómo se pone. Muy probablemente voy a ir de gira yo a los Estados Unidos en febrero y les estoy avisando cómo vamos allá. Por favor. ¿Sale? Pues Waldo, otra vez, gracias por esta entrevista, por tu tiempo y sigamos en comunicación. Gracias a ti, a tu auditorio, y les dejo por ahí mi WhatsApp 8118001357, que te consta que sí es, porque es a donde me llamaron para verlo a la entrevista. Saludos a todos. Y está abierto para que la gente te escriba. Para que me mienten la madre también, si quieren, aunque por eso no los bloqueo, pero no les contesto. Waldo Fernández, senador por Nuevo León, muchas gracias. Gracias, bonito día para todos.